Buen camino. Dos sencillas palabras para definir todo lo que es un reto para los sentidos y también para las piernas. Todo empieza con esta sencilla credencial, una vieira en la mochila y sobre todo seguir esta flecha. Y después de unos cuantos centenares de kilómetros obtener el reconocimiento de haber completado una aventura que es más espiritual que física, tal y como lo acredita esta compostela o compostelana. Pero, ¿qué es lo que tiene el Camino de Santiago que tanto engancha? Pues esto es lo que el escritor y coach, que está aquí a mi derecha, nos va a desvelar en esta entrevista. Josepe García refleja en este libro, Buen Camino, lo que entraña afrontar este reto. Todo aquel que lo ha hecho sucumbe a sus encantos y repite. ¿O no es así, Josepe? Muy buenos días y bienvenido Pues muy buenos aquí a días, Periodista Juan. Digital y Un enhorabuena sobre todo por este libro. Muchas gracias. Pues con respecto a la pregunta, vamos, yo he sucumbido y me consta que otros peregrinos han sucumbido o están en camino de sucumbir porque es algo casi mágico, ¿no? Es una experiencia que va mucho más allá de estar andando haciendo un trekking o senderismo. Nuestro protagonista de este libro, Marco, un ejecutivo, un directivo además de prestigio, de gran éxito, de repente un día, por el agobio en su oficina, decide pues tomarse unos minutos, va a un bar y de repente ahí le entra la fiebre y como quien dice, de un día para otro, lo vemos plantado en plena estación de Méndez Álvaro. Supongo que además, bueno, con su credencial, pues toda impoluta en este caso, ¿no? Hasta estar sellada. Y ahí empieza la aventura del libro. Efectivamente, es mucha gente a la que he consultado, además de ser mi caso también. Al final acabamos en el camino, no sabemos muy bien por qué. No sé, se han juntado una serie de circunstancias y tampoco estaba mucho en los planes, a lo mejor. Y acabas en el camino y llegas muchas veces sin saber para qué has ido, pero cuando te vas ya sabes para qué ibas, ¿no? Esa es la magia, ¿no? Todas las respuestas a tantas preguntas que vas encontrando en ruta. No, Josepe, que bueno, que evidentemente los nombres son ficticios, pero ¿hay algo de autobiográfico en esta obra? Uf, mucho, Bastante, ¿no? mogollón. Hay una parte muy importante del libro que es experiencias que yo he vivido. Experiencias que he vivido en el camino. Luego hay experiencias que no he vivido en el camino, pero que podrían perfectamente ser vividas en el camino. Y luego también hay una recopilación de anécdotas y de vivencias de otros peregrinos. Y por último, un derecho de cátedra en cuanto a adornar la historia o crear cosas, siempre con el criterio de que podrían pasar. En el camino la ventaja de todo esto es que, como bien sabes, ¿no? Por la experiencia que te otorga el ser también peregrino, Juan, Ajá. pueden pasar muchas cosas que cotidianamente no pasarían, ¿no? Entonces, pues creo que es un reflejo bastante cercano a lo que alguien puede vivir. Cada uno vive su experiencia personal, pero sí creo que es algo que a mí me toca muy especialmente y que luego me ha servido muchísimo en la vida, ¿no? Hay una frase, aparte de buen camino, estas dos palabras que además son lo que dan el título a tu libro. Otra de las grandes frases que dicen es que no consiste en tú pasar por el camino, sino que también el camino pase por ti. Oh, es que maravilla. A mí, y te acordarás, en el libro además había un pequeño poema de un poeta sevillano, que lo vi en la pared de un albergue, ¿no? Y decía: corto de vista quien acaba el camino como turista. Y es, efectivamente, abrirse a la experiencia, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Y ahí es cuando la magia del camino aparece, ¿verdad? Y es cuando te llevas el aprendizaje. Así que, bueno, esa frase es maravillosa, ¿no? Dejar que el camino pase por ti. Pasa que es cierto que también, aunque ahora mismo el camino ya llevamos pues quizás más de casi 20 años, podemos decir que el camino se ha revitalizado, que son decenas de miles, incluso centenares de miles de personas las que anualmente lo hacen. Pero también hay ese tipo, digamos, de personas, podríamos llamarlo finamente caraduras. Pues, hombre, cada vez hay más gente y por lo tanto cada vez hay más de todo, ¿no? Y eso lo hemos vivido, ¿no? De los que hacemos el camino, pues gente que... para mí la clave es que cada uno elija el tipo de camino que quiere hacer, ¿no? Pues quiero hacer voy al Camino de Santiago para hacer deporte, ¿vale? Pues vas a hacer deporte. Voy a competir conmigo mismo, compito conmigo mismo. Voy con un grupo de amigos de juerga. El problema está en aquellos que van haciéndose pasar por peregrinos, ¿no? Y luego no lo son, hacen trampillas, ocupan sitios en los albergues. Pero creo que en el cómputo general esto es anecdótico.
O sea, creo que si uno va con la mirada dispuesta a fijarse en estas cosas, se va a perder mucho. A mí, al principio, cuando lo descubrí, fuera como una pequeña decepción, pero luego entras en la fase de aceptación. Bueno, esto es así, tiene que haber de todo, ¿no? Y te empiezas a quedar con lo bueno de nuevo y dejas esa parcela un poco al lado que existe y que va a seguir existiendo y supongo que irá más, igual que el camino está yendo más, me imagino. Al igual que nuestro protagonista, es muy duro también, ¿no? Ese inicio, cuando uno dice, bueno, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Llegar, estar con los pies llenos de ampollas, eso te debe ser duro, ¿no? Eso, de hecho, los que hemos hecho el camino sabemos que es un reto físico la mayoría de las veces. Es más, hace poco hablando con una compañera peregrina me decía, mira que iba preparadísima, ¿no? O sea, no me preocupaba nada porque yo me había estado preparando y hago deporte y tal. Y entonces iba con esa, ya estoy preparada. Bueno, pues al segundo día le entró una tendinitis terrible y todo el mundo que antes pues le dejaba atrás ahora la pasaba a ella, ¿no? Es como que el camino dice, a ver, viene uno de sobrado y tal, te pongo en tu sitio para que se te quite un poco la tontería. Y a nivel físico, pues claro, no sé si te pasaría a ti, que el primer día, una vez que llegas, te acuestas, parece que está todo bien, y por la mañana, el segundo día no hay quien te levante y dice, Dios mío, te duele a cada músculo, a detectar incluso algunos que no conocías, ¿no? Sí, en este caso fue el segundo porque hicimos 2 etapas. Juntamos 20 y 30 kilómetros y te puedo decir que se hace... Estáis locos, 50 kilómetros, señor. Cuando me lo has dicho me he quedado blanco. Que uno de los secretos es, y le pasa a Marco, ¿no? Que él va con un plan preestablecido de 8 o 9 días, hace el camino. Sin embargo, va viendo que poco a poco esos objetivos no se van cumpliendo. Fíjate que este es un hecho autobiográfico completamente de la primera vez que fui al camino. En este caso, Marco García Frey se encuentra con un escenario donde él está acostumbrado a hacer su plan y que su plan se cumpla. Y además medir cada paso que está dando, ¿no? Muy frecuente en el mundo de empresa, es muy frecuente orientado hacia objetivos y tal. Y creo que mi gran lección, mi gran aprendizaje fue que yo había decidido cómo tenía que ser mi camino, igual que Marco, sus etapas, sus kilómetros, sus horas, sus minutos, su tal. Y poco a poco todo se va confabulando para demostrarle que las cosas no tienen por qué ser así, ¿no? El hecho es que mi aprendizaje final, y creo que el de Marco también en el libro, En Buen Camino, es que los planes está bien hacerlos, pero que salten por los aires también es lo normal. Y aceptar que las cosas nuevas que tiene la vida preparadas para nosotros son posiblemente mejores que el plan original que habíamos trazado nosotros. Así, tener esa versatilidad, esa flexibilidad para aceptarlo. Y luego pues esas amistades que van surgiendo, porque en muchos casos hay gente que lo hace, pues a lo mejor pues con su pareja, con un grupo de amigos, pero también hay muchísima gente que va sola inicialmente y luego pues se va el grupo creciendo, ¿no? A lo mejor empieza uno pues en este caso en Ponferrada y acaba llegando un grupo de 5 o 6 personas a Santiago. Personas que de distintos lugares, además. Eso es maravilloso. A mí yo lo llamé en el libro la comunidad del camino, ¿no? Esa gente que llegas, que tú sabes, cuando el primer día conoces a un montón de gente y ves a un montón de gente y luego ya la estás viendo todos los días, un día sí, un día no, por la mañana, por la tarde, ya es con los que empiezas, quieras o no, te sigues viendo toda la ruta. Y tú lo has visto. Es tan intensa la experiencia que el equivalente de un día solo en el camino en relación con la gente es el equivalente a meses luego en la vida cotidiana, ¿no? Los lazos se generan muchísimo más profundos, descubres la versión buena, la versión positiva de la gente, ese ser que todos llevamos dentro y claro, y se generan pues amistades para toda la vida, contactos, sigues vinculado a esas personas. A mí me parece que es una de las experiencias cumbres del camino. Nunca puedes estar solo si no quieres, ¿no? Por ejemplo, tú como coach o este empresario ficticio, me imagino que debe ser muy complicado el tema de alguien que está pues todos los días con un teléfono móvil, con un smartphone, una tableta, de repente coger y decir, no existe, o sea, autoimponerte tú, decir, esto va a estar apagado. Eso tienes toda la razón, que es complicadísimo. Todo el sistema está montado para que estemos liados en el fregado. O sea, de hecho, toda la tecnología actual lo que hace es que ya no desconectemos nunca, ni en vacaciones, ¿no? Entonces, creo que el camino ejerce como un bálsamo, pero necesitas, si te vas 2 días, te vale poco porque la capacidad de desconexión todavía no se ha generado. Yo cuando voy, los 2 primeros días, sigo con mi cabeza mucho más en mi día a día cotidiano que en el camino.
es poco a poco, a medida que avanzas, es cuando vas empezando a desconectar. Y llega un momento en que ya estás desconectado. Prueba superada. Claro. O sea, ahí es donde empiezas a ver otra parcela de la realidad y a coger distancia. Y para mí coger distancia es una de las grandes virtudes del camino, ¿no? Coger distancia sobre tu vida, ¿no? Y poder observarla. Y eso te da una información crucial para saber si tienes que cambiar algo o no, si quieres cambiar algo o no. Dicen que este año 2013, que todavía no ha acabado, falta pues 2 meses, pero que sin ser el año santo compostelano, creo que se estaba hablando de que podía ser el segundo o el tercer año, desde que se tienen datos oficiales, que más gente ha tomado el Camino de Santiago desde sus distintas rutas, bien la tradicional, el Camino francés, el norte o la de la Plata. ¿A qué crees que se debe esto? Sobre todo por parte de los españoles. ¿Crisis de espiritualidad, la crisis económica? Pues creo que hay varios factores, no los conozco en profundidad, pero me atrevo a intuir que por un lado el camino, y tú lo sabes, en el momento que uno vuelve entusiasmado con la experiencia, la cuenta, ¿no? Y eso espolea muchas posibles vocaciones de ir al camino después, ¿no? Porque en tu entorno, pues yo, por ejemplo, los tengo mareados. Antes de escribir el libro y después, vete al camino, porque el camino, porque el camino, porque el camino. Creo que es viral, un fenómeno viral, ¿no? Cuanta más gente va, más fenómeno se genera. Y si ahora hay 100.000 contándolo, a 10 pues se lo cuentan a 1.000.000. Y hace, como hemos visto antes en la estadística, hace 30 años eran 68. 68, incluso. ¿Qué dato, eh? Hasta 13 en el año 78. Tremendo. 13 peregrinos en el 78. Censados oficialmente. Así que creo que eso es el factor número 1. Factor número 2. Vivimos en un momento donde no tenemos respuestas. Tenemos solo incertidumbres, preguntas, el no sé para dónde tirar en las vidas de la gente. Y el feedback del camino es que muchas veces vas a encontrar respuestas, ¿no? Así que creo que es una vía. Y luego, por otra parte, por ejemplo, pues ir al camino es barato, comparado con cualquier otra vacación, ¿no? Porque puedes dormir en albergues, en hostales que te vale la noche 10 euros, comes un menú o te preparas un bocata. Quiero decir que es algo que está relativamente cercano, te gastas muy poco, dependiendo del plan, si quieres ir a paradores, claro, y albergues a tope, pero si no, creo que es bueno para el cuerpo, es bueno para el espíritu, te han contado que es bueno, o sea que te lo crees, te da respuestas y encima es barato. Creo que lo tiene todo para que vaya promocionándose todavía más. Y luego, fíjate, hay un fenómeno, por ejemplo, en Alemania, subió el 20% los peregrinos, solo peregrinos alemanes. Si te vas si no es julio-agosto, a peregrinos alemanes hay hasta en la sopa, porque un periodista alemán escribió un libro autobiográfico con su diario del camino, de 3 millones de ejemplares vendió en Alemania, ¿no? Que fue un poco una idea por la que surgió Buen Camino. ¿Cómo es posible que en España no haya una obra de ese perfil, ¿no? Con la experiencia personal. Así que todo juega un papel, pero vamos, que va a ir a más fijo. Luego un dato casi pues como curiosidad personal. Durante nuestras primeras etapas en el camino, en este caso nosotros empezamos por el Camino Norte en Asturias, y vimos que la señalización desde el momento en que entras en Galicia, la dirección por ejemplo, porque hay que decirle a nuestros internautas que aparte de la flecha, también hay algunos hitos donde, bueno, pues se señaliza el camino con una vieira. Pero, por ejemplo, en cambio, en Asturias estaba dispuesto de una manera y en Galicia estaba justamente dispuesta de otra manera. Y la discusión era que dice, no, es que en Galicia lo tienen mal situado, se lo tienen mal señalizado, y otros te decían, no, es al revés, es en Asturias donde lo tienen mal señalizado. Esto, tú como experto que ya has completado 6 veces o has hecho 6 veces el Camino de Santiago, ¿nos puedes dar alguna respuesta? La verdad es que mi experiencia ha sido en el camino francés todo el tiempo. Entonces no he vivido esa circunstancia, pero tú que lo has probado, ¿os permitía llegar bien a los sitios? Porque esa es la clave. Si... Te puedo decir que las 2 etapas nuestras en Asturias nos perdimos. Bueno, pues entonces ahí hay un dato. Lo que pasa que, bueno, tendría que verse. Hombre, el camino es todo homogéneo que no conoce fronteras. Quiero decir que las fronteras interprovinciales, pues debería haber un corpus unificado de cuáles son las señales, porque eso es lo que facilita la vida al peregrino. Entonces, pues yo si estuviera en mi mano, o a las autoridades pertinentes del camino, pues que se pusieran de acuerdo para homogeneizar un poco los mensajes, porque si no... Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Además, claro, que dices, bueno, el mismo Camino de Santiago y de repente cambias de comunidad y la señalización cambia por si es completo, que ¿no? tú sabes, no te das cuenta del cambio de comunidad. Esto es, claro. En las comunidades luego las fronteras se fueron poniendo, pero tú vas por el bosque y no sabes si estás aquí o allí.
y creo que da un poco igual también. No, O sea, efectivamente. Luego también otro de los grandes negocios que ha surgido en torno al camino es la restauración y lo que, salvo pues lo típico, ¿no? Esos 4, digamos, podemos decir, desertores del arado que, bueno, pues intentan aprovecharse de los peregrinos. Pero otra cosa que sorprende es la gran cantidad de sitios y sobre todo las bestialidades que se comen. Porque hay platos, porque tú lo cuentas precisamente, cuenta la anécdota de este hombre que de repente le ponen un plato lleno de como 3 huevos, chorizo, lomo, vamos, dices aquello, dices, tú luego simplemente leyéndolo dices, es imposible, esto no te lo puedes tragar, ¿no? Pero es que uno lo ha vivido eso. claro. Yo creo que, bueno, es fruto de la cultura culinaria de las zonas por las que se pasa, ¿no? Y creo que, fíjate, en el norte de España y en toda la ruta, y sobre todo donde se circunscribe la acción, ¿no? Zona de León y luego zona de Galicia, pues se come bien y muy abundante. La cuestión es que, claro, luego, ¿cómo te pones a andar, no? Eso, tienes que hacer unos esfuerzos, un acto de voluntad para levantarte y ponerte el macuto después de haberte dado un homenaje, que encima es que no son platos ligeritos, como bien sabes. Que Exacto, no, son guiso y potente. Son contundentes. Efectivamente, pero creo que forma parte también un poco de la esencia del camino, ¿no? Va en el pack, ¿no? Hay que asumirlo. Bueno, ¿y cuál es la sensación? No vamos a destripar bien de todo el libro, pero ¿cuál es la sensación tú como peregrino, 6 veces ya en el Camino de Santiago, llegar a Santiago, allí delante de ese gran monumento? A mí, la primera vez que fui, que es cuando llegué a Santiago, porque luego las otras veces ya no ha sido camino, pero no llegar a Santiago, la sensación era no sé explicarla, era una sensación de orgullo, una sensación, pero orgullo de orgullo, de satisfacción con uno mismo, de meta alcanzada, de que era posible. Es un crisol de sentimientos, todos unificados, ¿no? En el libro además lo pone porque esa experiencia la viví, ¿no? Y es como en pos de la meta uno puede avanzar pese a las circunstancias, cuando tiene claro que quiere llegar, se sobrepone a las adversidades, ves a otros que hacen lo mismo, ¿no? O sea, que la gente es grande, tiene una grandeza dentro increíble, y llegar allí y la transmisión, y la energía, creo que hay una energía muy especial que hace que sientas que tu capacidad de sentir se multiplique por 100 y además conectado mucho con el corazón, ¿no? Entonces, no sé, yo me tiré, cuando llegué allí, pues me saltaban las lágrimas entrando en la Plaza Logradoiro, a mis compañeros igual, mis compañeros de ruta, a los que había conocido hacía poco, y no sé, creo que no se puede evitar y que es una de las cosas muy bonitas del camino, ¿no? Expresar esa emoción a través de las lágrimas, de la alegría, de la risa, cada uno tiene su manera, ¿no? Con 6 años ya que llevas haciendo 6 veces que has ido al Camino de Santiago, ¿y qué cuestiones, por ejemplo, tú encuentras que se pueden mejorar, o incluso algún aspecto que de antaño estuviera bien y que de repente, pues oye, pues ha empeorado? Hombre, creo que el hecho de que vaya más personas, pues hace que en las temporadas de pico pues haya más, tú lo has vivido también, sí. ¿no? El levantarte bueno, cuando no ha cantado el gallo, todo el mundo en acción, hombre, por evitar el calor y por otra, para coger sitio en los albergues. Creo que eso, pues una oferta más amplia, ¿no? Por parte de las autoridades, no solo para oferta privada que está subiendo, sino una oferta pública, ¿no? Para seguir manteniendo la esencia del camino, que la esencia del camino antes llegabas a un albergue y era la voluntad, pagabas la voluntad, y que no tenía. Y creo que en ese aspecto, pues a raíz de que más gente va, pues hay menos recursos y entonces pues hay más competencia, más codazo. Y luego también creo que potenciar la quinta esencia del camino creo que está en los hospitaleros voluntarios, los albergues genuinos, que para mí son pues eso, que organizan cenas comunitarias, que no es un sitio para dormir, es un sitio de encuentro, un sitio de espiritualidad. Pues eso, pues me encantaría que volviera y que hubiera más de eso, ¿no? Pero bueno, también entiendo que es el precio que se paga porque se popularice algo tan maravilloso como es el camino. Aquí existe que se quede solo para pocos y mantenga la esencia, o que se amplía mucho Yo sigo pensando que no soy quien para cerrar la puerta ni la oportunidad de conocer la experiencia del camino a nadie, ¿no?
Es más, no me veo en la obligación de compartirlo, pese a que eso pueda suponer que vaya más gente. Pero también el desde dónde va la gente creo que es clave. Si la gente va desde el respeto, desde la apertura, desde la experiencia, y por eso orienté el libro en esa dirección, ¿no? Una dirección de encuentro con uno mismo, creo que no se altera la esencia del camino. El problema es cuando ya el camino se convierte en una ruta deportiva, en una ruta gastronómica, ya pierde esa esencia, ¿no? Y yo lo que he querido es reforzar la línea principal, ¿no? de lo que de una peregrinación, ¿no? Que es un encuentro con uno mismo. José, seguro que después de esta entrevista y, bueno, además incitando a los lectores a que compren el libro, lo lean y se imbuyan en él, buceen, sientan esa esencia del camino, va a haber mucha gente que va a querer seguramente pues iniciar, empezar a hacer ese Camino de Santiago. ¿Qué 2, 3 consejos también como coach que eres les darías a una persona que por primera vez dice, bueno, pues voy a hacer el Camino de Santiago, igual no lo hago completo, pero a lo mejor pues oye, 150, 100 kilómetros, que es además, hay que recordar que por ejemplo andando 100 kilómetros, andando a caballo, a uno le dan pues la famosa Compostela o compostelana. Pues ¿qué consejos le darías a esas personas? Pues habría consejos prácticos y consejos apegados a la tierra, y luego consejos para uno mismo. Y como consejos prácticos, por la experiencia que yo he vivido, lleva pocas cosas, ¿eh? Bueno, otro gran error. La mía pesaba 20 kilos. Sí, ¿verdad? Pues yo empecé igual, tío. Y la de nuestro protagonista 13, por cierto. Sí. Y luego vas dejando las cosas por el camino, que es uno de los grandes aprendizajes del camino, ¿no? Cómo vas quitándote lastre, ¿no? Que es, vivimos en un entorno donde solo tenemos cosas y cuesta mucho desprenderse, pero cuando te desprendes es como un... Qué alivio, ¿verdad? Qué alivio. Creo que es meter pocas cosas. En el camino vas a poder proveerte de lo que vayas necesitando. ¿El camino proveerá? Y el camino, efectivamente, el camino proveerá. Luego... vete con botas o con calzado que ya hayas testado, que esté amoldado tu pie, porque si no... Ampollas seguras. Es un sin vivir, ¿no? Y luego pues eso, prepara un poco la ruta, pero date margen para que puedan pasar cosas en la ruta, o sea, que no vayas con... Y cojo un avión dentro de 6 días y de todas, pues date un margen de 2 días más, porque no tienes ni idea qué tiene preparado el camino para ti, y uno no debe perdérselo, ¿no? Son las lecciones de aprendizaje que cada uno nos vamos a llevar. Así que lo ideal, vete al menos 5 o 6 días por lo menos, para que puedas desconectar. Y luego, a nivel personal, hazte un plan, pero ábrete a la experiencia. Abrirse a la experiencia es dejar atrás el miedo a qué va a pasar, a qué gente voy a conocer, voy a estar solo, qué me voy a encontrar al revés. Pero con la mirada de la curiosidad, del aventurero, del viajero, ¿no? Porque ahí es donde... Y si quieres llevar un pequeño diario, pues no tiene desperdicio. Yo he llevado siempre mi diario al camino para que no se me olviden las cosas tan potentísimas que te van ocurriendo cada día. Si te haces la pregunta, ¿qué he aprendido hoy o qué me ha valido esto? Que es una pregunta de coaching que utilizamos siempre, ¿no? Pero allí en el camino todavía es más potente porque los aprendizajes son tan continuos y tan poderosos. Así que apertura a la experiencia, abrirse a la gente, ¿no? Y toma buena nota de todo lo que aprendes. Y ya por último, casi un poco a título pues más anecdótico, ¿a qué dirigente político, por ejemplo, o qué dirigentes políticos ahora mismo les haría falta hacer unas cuantas buenas jornadas de Camino de Santiago, sobre todo pues para que se imbuyan y para que, no sé, que cambien un poco su forma de... Pues mira, como soy partidario de que todo el mundo tendría que ir al camino, pero esto es como en el coaching, deben hacerlo los que cortan el bacalao, los que dirigen, porque luego el cambio cae en cascada hacia abajo. Así que se lo recomendaría a don Mariano Rajoy. Que además es gallego encima. Efectivamente, pero nada, que se vayan 10 días solos, de incógnito, tal, a Rubalcaba. Se lo diría a la cúpula de Izquierda Unida, se lo diría a Rosa Díez, se lo diría a Artur Mas, se lo diría a Lehendakari, se lo diría a todos los que tienen al presidente del Congreso, a todos los que tienen bajo su égida a muchos miles y decenas de miles y millones de personas a los que influencia, a todos por allí, para hacer un reseteo personal y venir con sangre nueva, que de ahí sí que se viene con sangre nueva y con mucha más percepción de contribución al bien común, que creo que es la gran revolución pendiente. Ha dicho una frase importante, de incógnito. Yo entiendo que
igual estás pensando en cierto exministro de Fomento, al cual, vamos, estaban allí todas las cámaras viendo lo que supuestamente dice que hizo el Camino de Santiago. Bueno, en realidad estaba pensando, no había pensado en Pepe Blanco. En Pepe Blanco, había pensado, ¿sabes en quién? En una persona que también tiene, Carlos Herrera, periodista, que es un peregrino convicto y confeso y se va todos los años y el tío pues se pone allí con su gorra, su tal, y se va él solo, ¿no? Y estaba pensando en él, pero bueno, ahora que lo dices también. Pues Josepe, de verdad que ha sido un placer poder dedicarle unos minutos pues a imbuirnos de este espíritu del Camino de Santiago y que supongo que bueno pues también a nuestros lectores pues les encantará y lo mismo les invito de verdad a que vayan a la librería, compren el libro, léanlo y dentro de unos meses pues con esa preparación tanto física y sobre todo espiritual pues les animo pues a hacerlo, tanto la ruta como él propone como cualquier otra, que todas son muy bonitas, al final todas confluyen donde tiene que confluir, que es en Santiago de Compostela. Josepe, un placer y de verdad enhorabuena. Pues un placer para mí y además puedo apostillar que además hemos metido una cosa en el libro, que son los códigos QR. Efectivamente, donde se pueden ver los vídeos. Los vídeos del sitio donde está teniendo la acción, ¿no? Sí. Y además en la web, que es la web, el libro buencamino.com, hemos ampliado, hay muchos más vídeos para poder acceder ya a muchas escenas del viaje. O sea, creo que eso es una aportación de valor, ¿no? Que le va a gustar a los lectores y a los peregrinos. Claro. Pues seguro. Pues José, de verdad un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y a ustedes, Juan. muchísimas gracias por haber seguido esta apasionante entrevista y nada, les esperamos no solamente en la siguiente entrevista de nosotros, sino también a que lean el libro y inicien cualquiera de las rutas del Camino de Santiago, que les va a encantar.